Ya conoces los agujeros negros, esas gigantescas aspiradoras espaciales que absorben todo a su paso. Pero, ¿alguna vez has oído hablar de un fenómeno espacial llamado agujeros blancos? ¿Y qué pasaría si estos dos se encontraran y, digamos, colisionaran? Subamos a un cohete y aventurémonos en el espacio para conocer más sobre estos temas. Como ya sabes, no podemos ver los agujeros negros directamente, ni siquiera con telescopios sofisticados que detectan luz, rayos X u otros tipos de radiación electromagnética. Pero podemos ver lo que un agujero negro les hace a las cosas que lo rodean. Por ejemplo, cuando un agujero negro pasa a través de una nube de materia espacial, atrae todo hacia sí en un proceso llamado acreción. A medida que la materia es absorbida, se calienta y emite rayos X detectables. O puede ocurrir otra cosa. A veces una estrella se acerca demasiado a un agujero negro y queda destrozada. Un agujero negro es un objeto superdenso con una fuerza gravitacional increíblemente poderosa que empieza a estirar a la pobre estrella en una forma larga y delgada, como un espagueti. Sí, lo adivinaste, a esto lo llamamos espaguetización. A medida que los fragmentos de la estrella son atraídos, se calientan y emiten rayos X. Un agujero negro puede optar por un método diferente también: aplastar la estrella y convertirla en una superficie plana, como un panqueque. En la otra esquina tienes un misterioso agujero blanco. Estos son menos conocidos porque no tenemos mucha información sobre ellos. Nuestro conocimiento de los agujeros blancos se basa en teorías derivadas de las mismas ecuaciones matemáticas utilizadas para describir los agujeros negros. Para presenciar esta batalla deberías acercarte a un agujero blanco. Pero no te preocupes, al menos no te comerá ni te convertirá en espagueti o en panqueque. Así como nada puede escapar de un agujero negro, nada puede entrar en un agujero blanco. Es como un club más exclusivo del espacio donde no se permite la entrada. Se puede ver que un agujero blanco también tiene masa e incluso puede girar. Podría haber un anillo de polvo y gas alrededor de su borde exterior conocido como el horizonte de sucesos, que actúa como una frontera que separa el agujero blanco del resto del universo. Aunque tienen similitudes, hay una diferencia crucial. Un agujero blanco puede liberar materia y energía, mientras que un agujero negro no. Los científicos describen el agujero blanco como la reversión temporal de un agujero negro, como si estuvieras viendo un video de un agujero negro al revés. Las cosas que ya están dentro de un agujero blanco pueden salir e interactuar con el exterior. Sin embargo, nada del espacio exterior puede afectar jamás el mundo secreto de un agujero blanco. Einstein dijo que el espacio y el tiempo no son planos, pueden doblarse y plegarse debido a que objetos como las estrellas y los planetas tienen masa. Un científico llamado Carl Schwarzschild descubrió cómo usar las ideas de Einstein para describir lo que sucede alrededor de un objeto realmente pesado. Descubrió algo llamado singularidad. Es un punto de densidad infinita y se encuentra en el centro de un agujero negro. Es como un diminuto punto donde todo está comprimido. Toda la materia que el agujero negro ha consumido. La parte complicada es que la singularidad es tan pequeña que realmente no tiene sentido en nuestra comprensión habitual del tiempo y el espacio. Además, dobla tanto el espacio a su alrededor que crea una zona especial que está aislada del resto del universo. A esta zona la llamamos Tierra de Nadie, que es básicamente donde existen los agujeros negros. Los científicos todavía no pueden entender qué sucede en el punto de singularidad de los agujeros negros, y mucho menos en los blancos. Entonces, volvamos a las preguntas con las que comenzamos la historia. ¿Quién es más fuerte y quién ganaría entonces? Parece que los agujeros negros y los agujeros blancos tienen estrategias completamente diferentes. Un agujero blanco es un misterio sobre el cual aún no sabemos mucho, pero parece estar más experimentado en conquistar el espacio que un agujero negro. Es decir, el agujero negro traga materia y todo lo que encuentra a su paso, es cierto. Pero una teoría sugiere que los agujeros blancos pueden haber sido alguna vez agujeros negros. Por ahora son puramente imaginarios, pero las historias dicen que los agujeros blancos solo pueden existir si no hay absolutamente nada de materia dentro de sus límites. Si incluso la partícula más pequeña entrara en un agujero blanco, causaría su colapso. ¿No crees que eso es una desventaja significativa en una batalla potencial? Pero también es una tarea muy difícil tratar de colar un pequeño asteroide dentro de un agujero blanco. Su gravedad tal vez sea muy poderosa y te empujará hacia afuera. Aquí es donde entra en juego la singularidad. ¿Recuerdas cuando dije que los científicos no estaban seguros de lo que realmente sucede con este diminuto punto de densidad infinita? No puede ser que un agujero negro solo acumule materia infinitamente en su centro. Algo más tiene que estar pasando allí.
¿Qué tal si esta singularidad rebota y se convierte en un agujero blanco? Claro, llevaría muchísimo tiempo que esto sucediera, como miles de millones de años, incluso para los agujeros negros más pequeños. Existe un tipo especial llamado agujeros negros primordiales, y los científicos piensan que tal vez se formaron justo después del nacimiento del universo. Y si hubo agujeros negros realmente diminutos creados después del Big Bang, podrían haber explotado ya y haberse convertido en agujeros blancos. Algunos científicos incluso piensan que los agujeros blancos podrían explicar el Big Bang, ya que ambos implican una enorme cantidad de materia y energía que aparece de la nada. Todo esto no suena prometedor para un agujero negro. ¿Será esta la primera vez que va a perder? Si un agujero negro se convierte en un agujero blanco, no importa cuánto haya consumido, podría devolver todo al espacio. En ese caso, el agujero blanco podría no durar mucho, así que deberá moverse rápidamente contra su oponente. ¡Wow! Puede que hayas pensado que estabas más seguro cerca del agujero blanco porque no iba a devorarte, pero míralo, está temblando. ¡Oh no! Ha comenzado a expulsar todas las cosas que ha estado guardando a la velocidad de la luz. Sal de su camino para que no catapulte algún planeta destrozado en tu dirección. Después de millones, incluso miles de millones de años haciendo un desastre por todo el universo, está a punto de comenzar una batalla magnífica, espectacular y caótica. El agujero negro está tomando el ataque pacientemente, atrayendo todo lo que el agujero blanco está lanzando en su dirección. Asteroides, todas esas estrellas destrozadas que solían brillar tan intensamente en el cielo nocturno, planetas, incluso galaxias enteras, todo está saliendo a una velocidad increíble y en todas direcciones. Ambos agujeros, el blanco y el negro, sobrevivieron contra cada objeto espacial hasta ahora, pero eso es solo porque aún no se habían enfrentado. Es una batalla agotadora que no se detiene. Todas las probabilidades estaban en contra del agujero negro al principio, pero mira, parece que algo está cambiando. El agujero blanco está perdiendo energía lentamente ya que no puede tragar cosas nuevas y renovar sus suministros. Mientras tanto, el agujero negro está recogiendo pacientemente todo lo que su oponente le ha lanzado durante este feroz ataque, creciendo cada vez más. Puede seguir haciéndolo durante miles de años. Su gravedad increíblemente fuerte atrae al agujero blanco más cerca, a pesar de que está tratando de escapar. Y llega el momento del último golpe. La gravedad del agujero negro estirará a su enemigo hasta tragárselo. El agujero blanco ha desaparecido por completo, y ahora, con tanta energía, nuestro ganador es más masivo y fuerte que nunca. ¡Oh no! ¡Corre! Ahora tienes a este hambriento agujero negro supermasivo deambulando buscando más cosas para devorar. Hasta que un día se desintegre en un agujero blanco nuevamente y comience una batalla aún más grande y magnífica que todo el universo presenciará. Ya sabes cómo es. A medida que pasan los años, el conocimiento común se desvanece más rápido de lo que puedes decir. ¿Para qué sirve ese aparato? Solo imagina, probablemente nuestros nietos se estarán rascando la cabeza con los botones de nuestros antiguos teléfonos, así que no es de extrañar que algunos artefactos de antes también nos tengan perplejos. Échale un vistazo a este objeto peculiar. ¿Alguna idea de lo que es? ¿Un instrumento musical? ¿Un juguete? ¿O tal vez algo de otro mundo? Ni idea, y ni siquiera los expertos tienen una respuesta exacta. Este pequeño es un dodecaedro romano y fue descubierto por algunos arqueólogos aficionados cerca de Lincoln, Inglaterra. Tiene forma de puño y está hecho de una mezcla de metales. Ahora bien, en cuanto al uso de este artilugio, esa es la pregunta del millón. Supuestamente, estos objetos eran muy populares en el norte de Galia y la Germania romana según algunos mapas antiguos. Dodecaedros similares han aparecido en Europa, Gran Bretaña e incluso a lo largo de la ruta de la seda marítima en el sur asiático. La trama se complica a medida que aparecen cada vez más de estos dodecaedros. Algunos tenían cera en su interior, lo que llevó a los científicos a pensar que eran candelabros. Otros creen que podrían haberse utilizado para tejer guantes, ya que no se ha encontrado ninguno en regiones cálidas. Incluso hay uno hallado en Ginebra que tiene los signos del zodíaco grabados, lo que ha provocado algunas teorías esotéricas sobre la adivinación. Es un descubrimiento reciente que dejó a todos asombrados. ¿Podría ser algún tipo de herramienta sagrada para los romanos? ¿Quién sabe? Tal vez sea la primera multiherramienta, inventada mucho antes de que las navajas suizas fueran conocidas. Las bolas de piedra talladas de Escocia son otro misterio histórico. Lo más probable es que daten del período neolítico tardío y vienen en varios tipos, desde arenisca hasta granito. Todas tienen aproximadamente el mismo tamaño y presentan patrones intrincados y uniformemente espaciados de jefes circulares o protuberancias.
La mayoría de estos diseños tiene 6 protuberancias, pero el número puede variar de 3 a 160. Algunas de estas bolas están mejor elaboradas que otras y unas pocas incluso tienen decoraciones adicionales. Hay más de 400, las cuales han sido encontradas principalmente en Escocia, aunque algunas han aparecido en el norte de Inglaterra e Irlanda. Estas rara vez muestran signos de daño o uso y no hay pistas que revelen su función. La mayoría de los expertos piensan que no eran herramientas prácticas, sino que tenían alguna importancia simbólica o social, probablemente un signo de poder o prestigio dentro de sus comunidades. Los tambores de Folkton son 3 cilindros de piedra de la Gran Bretaña neolítica descubiertos a finales del siglo XIX en un túmulo funerario en Yorkshire del Este. No se ha encontrado nada parecido en ningún otro lugar de las Islas Británicas de ningún período prehistórico. Cada tambor está decorado con diseños únicos que cubren los lados y las cúpulas. Las decoraciones son principalmente geométricas y están dispuestas en paneles con rostros humanos estilizados asomándose desde 2 de los tambores. Estudios recientes de los artefactos utilizando nuevas tecnologías mostraron que los diseños habían sido tallados y retallados a lo largo del tiempo. Un equipo de expertos también analizó la composición de los tambores y resulta que fueron hechos de caliza local. En la Edad del Bronce tardío en Europa, mucho antes de que las monedas se volvieran comunes, los objetos de metal finamente elaborados servían como riqueza portátil y símbolos de alto estatus. En toda Europa, los arqueólogos han encontrado todo tipo de artefactos, desde adornos de oro usados por las élites hasta grandes calderones de bronce utilizados en banquetes. Unos anillos de oro bellamente decorados descubiertos en Gales se encuentran entre estos objetos. Son conocidos como anillos de bloqueo y puede que se hayan utilizado para sujetar el cabello. Están aplastados después de haber pasado casi 3000 años bajo tierra. Solían tener aberturas en forma de cono en cada extremo. Fueron hallados en diferentes momentos, pero probablemente eran usados como un par y fueron enterrados juntos en un solo montón. Otros artefactos romanos hechos de aleación de cobre fueron catalogados inicialmente como pendientes en forma de luna. Pero durante un reexamen reciente, expertos encontraron que estos artículos eran en realidad pequeños conjuntos de mortero y mano, conocidos como molinillos cosméticos. Eran utilizados para moler minerales para maquillaje y estaban diseñados específicamente para aplicar delineador y sombra en los ojos. Fueron confundidos con colgantes debido a los bucles de suspensión que permitían llevarlos en un cordón. Estos conjuntos de cosméticos del primer siglo de la era actual eran exclusivos de Gran Bretaña. Demuestran la influencia de los cosméticos importados y las tendencias de belleza de las provincias mediterráneas y romanas, incluida Egipto. El cubo Salzburgo, también conocido como hierro de Wolfsegg, fue descubierto a finales del siglo XIX en Austria. En realidad no parece un cubo, sino más bien un objeto redondeado con 2 lados planos. En el centro tiene una ranura y su superficie está cubierta de hoyos y cráteres. Trabajadores encontraron accidentalmente este artefacto cuando hicieron estallar un trozo de carbón. Se piensa que la veta de carbón de la que proviene tiene más de 60 millones de años. El cubo Salzburgo fue trasladado entre museos, desapareció misteriosamente a principios del siglo XX y luego volvió a aparecer. Algunos investigadores pensaron que podía ser un candelabro de la época victoriana, pero aún nadie conoce su verdadera historia ni su ubicación actual. Arqueólogos desenterraron un hallazgo histórico increíble en Pakistán, una antigua esfinge estimada en alrededor de 12.500 años de antigüedad. La región donde fue encontrada fue una vez un centro concurrido de la antigua civilización del Valle del Indo. Tenía una planificación urbana avanzada, arte intrincado y sistemas de drenaje sofisticados. El descubrimiento de la antigua esfinge es un buen ejemplo de su arte progresivo. Todos conocemos la gran esfinge de Giza, pero ¿cuál era el significado de la esfinge en la cultura del Valle del Indo? Esta tiene diseños y tallados que muestran escenas de sus actividades diarias, lo que significa que podría haber tenido un papel más complejo que el de un símbolo de poder o de guardián. Podría haber representado un equilibrio entre los seres humanos y la naturaleza, o incluso una deidad asociada con la agricultura. Arica, en Chile, se asienta sobre las dunas arenosas del desierto de Atacama, conocido como el desierto más seco del mundo. Mucho antes de que este pueblo costero fuera construido en el siglo XVI, el pueblo chinchorro consideraba a esta región su hogar. Los arqueólogos encontraron cientos de sus momias. La datación por radiocarbono mostró que estas tienen más de 7.000 años de antigüedad, lo que las hace 2.000 años más antiguas que las famosas momias egipcias.
Los chinchorro usaban técnicas especiales para preservar las momias, no solo confiando en el clima seco para ello. Y a diferencia de los egipcios, no lo hacían solo por los miembros de la élite de su sociedad, sino por todos, sin importar la edad o el estatus que tuvieran. La gente que vive en Arica ahora está tan acostumbrada a encontrar momias en sus patios traseros que no les parece raro vivir entre ellas. En el invierno de 1850, una poderosa tormenta con mareas excepcionalmente altas golpeó la costa oeste de Orcadas, Escocia. El viento y las olas arrancaron el césped que cubría un montículo y revelaron estructuras construidas con piedra debajo. Un anticuario local decidió excavar la aldea que él creía que era de la Edad del Hierro. Logró desenterrar los restos de 4 casas y muchos artefactos de 2 aldeas. Los poblados habían sido enterrados bajo la arena, por lo que todo estaba muy bien conservado. La datación por carbono no existía en ese entonces, así que era difícil determinar la edad exacta de las aldeas. Casi un siglo después, con las nuevas tecnologías, los investigadores finalmente pudieron descubrir que el lugar era en realidad de los tiempos neolíticos. Todavía se pueden ver aparadores de piedra y camas de caja en las casas prehistóricas. Arqueólogos e historiadores que trabajan con el famoso ejército de terracota piensan que podría haber sido inspirado por o modelado a partir de esculturas griegas antiguas. Esto significaría que hubo un contacto cultural entre Oriente y Occidente antes de lo que pensábamos, mucho antes de la ruta comercial de la Ruta de la Seda. Probablemente hubo influencia occidental en China durante la era de su primer emperador, quien asumió el trono en 246 antes de la era actual. Antes de esa época, China no tenía una tradición de construir esculturas de tamaño natural. Los soldados de terracota anteriores eran mucho más pequeños, de menos de 25 centímetros de altura. Es posible que incluso haya habido artistas griegos presentes para entrenar a los escultores chinos. 1994. Estaba oscuro, así que nadie vio a 2 siluetas abrir las salidas de emergencia de un complejo de cúpula de vidrio en Arizona conocido como Biosfera 2. Estaban decididos a liberar a 7 personas que habían permanecido encerradas allí durante un mes, que habían arriesgado sus vidas en nombre de la ciencia. La misión fue cumplida, pero los sujetos fueron acusados de allanamiento y vandalismo. Los vándalos eran Abigail Allen y Mark Van Thilo. Fueron 2 de los primeros 8 desventurados que vivieron en ese lugar como conejillos de indias, y no querían que nadie más pasara por los mismos horrores que ellos habían experimentado. $150 millones fueron gastados para ver si los humanos podían crear condiciones de vida adecuadas en otros planetas, como Marte. Para ello, los científicos construyeron un minimundo con más de 3.000 especies de plantas y animales. Biosfera 2 era un hábitat sellado de más de 1 hectárea, con su propio mini bosque tropical, una playa privada con un arrecife de coral, una sabana de pastizales, un pantano e incluso un desierto. Entre 1991 y 1993, nada podía entrar ni salir de ese lugar. El grupo de 8 personas encerradas allí se autodenominaban biosferianos y vestían monos parecidos a los de Star Trek. Cultivaban su propia comida y respiraban su propio aire. Comenzaron con altas expectativas y un desayuno al estilo de un hotel 5 estrellas. Pero con el paso de los meses, las cosas tomaron un giro más sombrío. El equipo entero estaba muriendo de hambre y tornándose de color naranja. En la Biosfera 1, que era la Tierra real, podías pedir una pizza en 2 minutos. Pero dentro de la Biosfera 2, les llevó 4 interminables meses preparar un estilo margarita. Tuvieron que cosechar trigo para la masa y ordeñar cabras para elaborar el queso. El objetivo era ser completamente autosuficientes y se convirtieron en parte de una atmósfera literalmente. Cuando exhalaban, su dióxido de carbono alimentaba a los camotes que estaban cultivando, y estos se convertían en parte de ellos, ya que básicamente consumían los mismos carbonos una y otra vez. Tenían tantos festines de camote que su piel en realidad se tornó naranja debido a todo el exceso de beta-caroteno. Lo que parecía una situación divertida en aquel entonces resultó ser un gran problema. Los rendimientos de los cultivos en la Biosfera 2 fueron un total fracaso y la tripulación estaba muriendo de hambre. Estaban enloqueciendo por eso, y momentos de rabia repentina los llevaban a hacer cosas lamentables, como robar plátanos de la despensa del sótano. En algún momento tuvieron que ponerle un candado al congelador.
Durante los primeros 6 meses, cada uno de ellos perdió entre 8 y 26 kilogramos de peso. Todos los días alguien se encargaba de pesar los alimentos frescos para el cocinero y de registrar la información nutricional en la computadora para asegurarse de que la tripulación alcanzara sus objetivos recomendados de calorías, proteínas y grasas. Al inicio las comidas se servían al estilo buffet, pero a medida que la tripulación se iba sintiendo más hambrienta, los cocineros empezaron a dividir meticulosamente su comida en porciones iguales. Su dieta, compuesta por batatas, zanahorias, frutas y ocasionalmente carne los domingos, estaba destinada a mantenerlos activos durante esas agotadoras semanas de 80 horas de trabajo físico intenso. Los biosferianos terminaban cada comida sintiéndose aún hambrientos y tenían sueños recurrentes de hamburguesas de McDonald's, sushi, barras de Snickers y tarta de queso. El aire se estaba agotando, el lugar entero estaba completamente sellado, con acero y vidrio en la parte superior y un sólido suelo de acero en la parte inferior. Los gerentes se aseguraban de revisar todo lo que ingresaba para evitar que los materiales sintéticos emitieran gases nocivos. Las áreas de vida estaban equipadas con lana y madera, y no podían usar desodorantes químicos ni soplar velas de cumpleaños. Los biosferianos contaban con la comida que cultivaban y su mini selva tropical para producir suficiente oxígeno para sobrevivir. Sin embargo, estaban perdiendo oxígeno muy rápido, ahogándose en sus propias emisiones de dióxido de carbono, y lo peor de todo, no tenía idea del porqué. Con otros 9 meses de experimentación por delante, los niveles de oxígeno habían disminuido del 21% a alrededor del 15%. Lo que era como vivir en la cima del monte Fuji. Se sentían terriblemente mal. Básicamente se arrastraban por la biosfera. Ni siquiera podían terminar una frase sin detenerse para recuperar el aliento. Luego, la apnea del sueño comenzó a manifestarse, con algunos de ellos despertándose jadeando por aire. Para reducir los niveles de carbono en la biosfera 2, intentaron algunas maniobras desesperadas, como hacer crecer plantas como locos, reducir al máximo el riego del suelo e incluso renunciar a la labranza. Nada funcionó, así que todos acordaron que habían llegado a un punto peligrosamente bajo y pidieron ayuda. Camiones refrigerados llegaron para bombear oxígeno puro en la biosfera 2. Tan pronto como el gas comenzó a fluir, estallaron en risas y comenzaron a correr. El ecosistema estaba totalmente desordenado. Los colibríes y las abejas desaparecieron después de un par de meses, por lo que las plantas ya no eran polinizadas. Los gusanos y los ácaros atacaban los cultivos y las cucarachas se apoderaron de todo. Se introdujeron 4 especies de cucarachas para reciclar materia orgánica, pero la cucaracha común de casa fue la última superviviente. De alguna manera se infiltraron y se multiplicaron, convirtiéndose en una seria amenaza para los cultivos. Por la noche, la cocina se inundaba de cucarachas tan pronto como se apagaban las luces. Para combatir la infestación, el grupo untó tazas de café con lubricante y puso trozos de papaya adentro como cebo. Las cucarachas trepaban adentro, pero no podían escalar los lados resbaladizos para escapar. Tener hambre, sufrir falta de oxígeno, lidiar con plagas de insectos. Eso es suficiente para volver loco a cualquiera. Las acaloradas discusiones dieron lugar a tazas lanzadas y a personas escupidas. Finalmente todo el grupo se dividió en 2. Dejaron de hablar y podían cruzarse en los pasillos sin siquiera hacer contacto visual. La mitad de ellos querían más comida y oxígeno para continuar la investigación con cierta dignidad, mientras que la otra mitad creía en la supervivencia sin ayuda externa, sin importar los costos. La verdad es que la cámara sellada había sido violada mucho antes de todo eso. Apenas 2 semanas después de que entraron, una biosferista llamada Jane Pointer se cortó la punta del dedo en un accidente de cocina mientras hacía arroz. El médico del lugar intentó coser la parte de nuevo, pero no funcionó y su dedo se volvió negro en pocos días. Fue a un hospital externo para una cirugía y un par de horas más tarde se escabulló de nuevo al interior. Llevaba una bolsa de lona llena de suministros como piezas de computadora y película a color. Los periodistas solo se enterarían de esa entrega astuta meses después, y debido a eso muchas personas empezaron a cuestionar la credibilidad de todo el experimento.
Los medios trataron el proyecto como un reality show y lo etiquetaron como entretenimiento ecológico de moda. Las noticias principales de todo el mundo lo hicieron sonar como si sus participantes estuvieran al borde de perder la vida, hasta el punto en que las familias se preocuparon y empezaron a llamar a los biosferianos para verificar si realmente estaban bien. El grupo sentía que estaba en un zoológico humano, con turistas que venían desde lejos para mirar dentro de la jaula de cristal. Solo en los primeros 6 meses, más de 150,000 personas visitaron el lugar. Biosfera 2 terminó convirtiéndose en un chiste de la cultura pop. Incluso inspiró una película de comedia llamada Biodome y décadas de sketches divertidos. Podrías preguntarte por qué ninguno de los participantes abandonó el experimento y salió por la puerta principal. Bueno, ninguno de los ambientalistas quería ser el primero en admitir que todo eso era demasiado para manejar. Además, todos seguían esperanzados en que de alguna manera podrían resolver el rompecabezas de la construcción de la Tierra número 2. Al final, lograron encontrar las 7 toneladas de oxígeno faltante. Habían sido absorbidas por el concreto. A pesar de que estar sin aliento todo el tiempo podría parecer el mayor desafío al que se enfrentaron, los biosferianos dijeron que aprender a lidiar con las personas en un entorno cerrado fue incluso más difícil. Parece que el experimento fue un tremendo fracaso, pero el grupo aprendió muchas lecciones valiosas. Demostraron que un ecosistema sellado podía funcionar durante años. Contribuyeron a los estudios sobre la restauración de arrecifes y su granja demostró que se podía lograr una alta productividad y un completo reciclaje de nutrientes sin recurrir a productos químicos tóxicos. Y en caso de que te lo preguntes, este no fue el fin del complejo de vidrio. La segunda misión dentro de la Biosfera 2 tuvo lugar en marzo de 1994. Ahora, puedes volver al comienzo del video para comprender cómo se desarrolló esto. Agarren sus cascos espaciales porque el rover Curiosity de la NASA acaba de tropezar con la formación rocosa más salvaje, y en el Día de los Inocentes de abril. ¿No es la coincidencia más extraña? El aparato captó unas imágenes de unas rocas que parecen huesos de dragón. Permíteme remontarte a 2012, cuando el Curiosity hizo una gran entrada en suelo marciano. Era como la abeja reina de los vehículos exploradores, el más grande y capaz en aquel momento. Y desde entonces no ha dejado de causar sensación. Incluso ha descubierto indicios de la existencia de agua y moléculas orgánicas en Marte. Estos descubrimientos fueron un paso gigante en nuestra búsqueda para averiguar si este planeta tuvo alguna vez sus propias criaturas. Pero no olvidemos que Curiosity ya no es un polluelo. Lleva 11 años trotando por Marte y puede que su apogeo haya llegado con el lanzamiento del nuevo y reluciente rover Perseverance. Sin embargo, Curiosity sigue cautivando nuestra imaginación con su habilidad para detectar rocas de aspecto familiar. Desde objetos con forma de espina dorsal de pez hasta otros que parecen semáforos, este amigo nos ha dado mucho que admirar. Pero ahora Internet está que explota de emoción con las asombrosas imágenes de la cámara del mástil del Curiosity. La gente está enloqueciendo con lo que solo puede describirse como huesos de dragón. Un astrobiólogo reconoció que ya habíamos visto bastantes objetos de aspecto extraño en Marte, pero que este superaba todas las expectativas. La teoría actual es que estas ondulaciones únicas en la estructura se formaron después de un montón de erosión, probablemente causada por los vientos marcianos. Ahora puede que estés pensando, ok, genial, pero ¿qué tiene de importante una roca rara? Bueno, para empezar, es un recordatorio de lo mucho que nos queda por descubrir sobre nuestro misterioso vecino rojo. Mientras nosotros contemplamos posibles huesos de dragón y soñamos despiertos con aventuras interplanetarias, el Curiosity va muy en serio. Su misión principal es recopilar la mayor cantidad de datos posibles y averiguar si Marte fue alguna vez un hogar acogedor para diminutas formas de vida microbiana. No es la primera vez que nuestro fiel Curiosity se topa con algo realmente fuera de este mundo. Nuestro compañero explorador robótico también nos permitió ver una roca diminuta en el planeta rojo. Tiene un extraño parecido con un libro fosilizado. ¿Te imaginas tropezar con una biblioteca marciana? En el 3080º día marciano de su misión, nuestro aventurero rover capturó una intrigante instantánea de este inusual descubrimiento. Usando su ingenioso Mars Hand Lens Imager acoplado a su brazo robótico, Curiosity tomó una foto de esta roca que parece sacada directamente de los sueños más salvajes de un bibliotecario.
Antes de que te dejes llevar por fantasías con materiales de lectura del espacio exterior, aclaremos las dimensiones de esta roca. Aunque se parezca a un libro, es muy pequeña en comparación. De hecho, solo mide 2,5 centímetros de diámetro. Así que no esperes que el próximo best-seller marciano llegue pronto a las estanterías. Es más bien una edición de bolsillo, perfecta para una lectura rápida durante los viajes interplanetarios. Ahora bien, antes de que te emociones demasiado con este descubrimiento, debes saber que los responsables de la NASA comentaron que las rocas con forma peculiares son bastante comunes en Marte. Además, miles de millones de años de implacables vientos marcianos lo han barrido todo, excepto estos restos de forma única. Curiosity tiene buen ojo para detectar formaciones inusuales. En febrero de 2022, nuestro rover tropezó con una flor mineral con ramificaciones que parecían haber sido diseñadas por un florista. Medía apenas 1 centímetro de ancho. Y solo unas semanas más tarde, el 16 de febrero, Curiosity logró captar algunas pruebas rocosas de antiguos lagos con diminutas ondulaciones y olas congeladas en el tiempo. Si pensabas que Marte era solo un desolado páramo rojo, piénsalo otra vez. Los científicos han descubierto incluso formas a mayor escala grabadas en la superficie marciana por antiguas aguas. Por ejemplo, hay una formación rocosa que tiene un asombroso parecido con la adorable cara de un osito de peluche. ¿Quién iba a decir que Marte tenía un lado adorable? Y por si fuera poco, hay otra roca que parece la viva imagen del personaje de dibujos animados de pelo crespo. Pero Curiosity no es solo rarezas y peculiaridades. ¿Recuerdas aquella vez, el 2 de febrero, en la que el rover desveló las primeras imágenes claras de rayos solares en Marte? Imagínatelo. Cuando el sol se sumerge en el horizonte marciano durante los amaneceres o los atardeceres, sus rayos crean un espectáculo fascinante al atravesar los huecos entre las nubes. Es como el propio espectáculo de luz láser de la madre naturaleza. Incluso hay imágenes en internet de una supuesta puerta en Marte. Y no es un pasadizo secreto por el que puedan entrar y salir marcianitos verdes, si eso es lo que estás pensando. Internet se volvió loco cuando el Curiosity captó una instantánea que parecía revelar un objeto parecido a una puerta. Se dispararon las teorías y el entusiasmo intergaláctico. Sin embargo, no hay de qué preocuparse, ya que los expertos han dado una explicación realista. Según los especialistas en geología de Marte, esta estructura es probablemente el resultado de la erosión natural. Una respuesta aburrida, lo sé, pero la erosión es una vez más la culpable. Sin embargo, algunos científicos también han aportado una pizca de humor al asunto. Han señalado que la puerta tiene una modesta altura de 1 metro, así que, incluso si creyéramos que es para marcianos, tendríamos que imaginar un tipo particular de seres extraterrestres diminutos, como hobbits marcianos. Pero volvamos a la realidad. El consenso entre los expertos es que esta puerta no es más que una abertura poco profunda en la roca, hábilmente creada por las fuerzas de la naturaleza. Esas capas visibles se depositaron probablemente hace unos 4.000 millones de años en condiciones sedimentarias, posiblemente en un río o en una duna arrastrada por el viento. Los vientos en Marte han trabajado duro, erosionando estas capas a lo largo del tiempo, dejando tras de sí las intrigantes características que vemos hoy en día. Y si observas con atención, se aprecian algunas fracturas verticales naturales diseminadas por toda la imagen. Estas son el resultado de la erosión de las rocas en Marte, y la pequeña estructura en forma de cueva que hemos apodado cariñosamente la puerta parece haberse formado en la intersección de estas fracturas y las capas antes mencionadas. Es casi como si un gigantesco peñasco marciano hubiera decidido darse un revolcón, creando esta caprichosa entrada a la cueva. También hay un famoso cráter marciano que no es un agujero cualquiera en el suelo. Está repleto de brillantes gemas. Según un estudio, estos misteriosos halos de roca que rodean las grietas del cráter marciano podrían estar formados por ópalos ricos en agua. ¿Te lo imaginas? Marte, el planeta de las joyas. Una vez más, el Curiosity acudió al rescate e investigó a fondo. Al parecer, en el planeta rojo hay un antiguo lecho lacustre desecado repleto de gemas de ópalo. Estos objetos podrían ser la prueba de que el agua y la roca se han estado divirtiendo a lo grande bajo la superficie marciana. Mucho más recientemente de lo que se pensaba. Cuando los científicos empiezan a hablar del agua, saben que están buscando señales de vida. Después de todo, esta es crucial para la vida tal y como la conocemos. Pero aquí está el truco. El agua ya no fluye en Marte, así que estos inteligentes científicos tienen que ponerse sus sombreros de detective y buscar señales geológicas de que alguna vez existió agua allí.
Pero, ¿qué tiene que ver el ópalo con el agua en la superficie marciana? Bueno, para fabricar ópalo se necesitan rocas con mucho sílice y algo de H2O. Y aún hay más. Los investigadores también profundizaron en el archivo de imágenes del rover Curiosity y descubrieron que estos halos ricos en ópalo no se encuentran en un solo lugar. No, parecen estar esparcidos por todo el cráter Gale, que es como un antiguo y enorme lecho lacustre. Entonces, ¿qué hicieron estos inteligentes científicos? Hicieron algunas pruebas, por supuesto. Utilizando los sofisticados instrumentos del Curiosity, confirmaron que estos halos de color claro contienen ópalo. Todos estos datos y las geniales imágenes del halo de fractura tomadas al principio de la misión llevaron a los investigadores a una conclusión alucinante. Debe de haber habido agua por todo el cráter Gale durante mucho tiempo después de que se secara el antiguo lago. Esto significa que la vida podría haber existido en Marte durante más tiempo del que suponíamos. ¿Quién sabe? Tal vez incluso hasta el período geológico moderno de Marte, que comenzó hace la friolera de 2.900 millones de años. Júpiter tiene 79 lunas conocidas y las 4 más grandes de ellas, que son particularmente interesantes, son los satélites galileanos. Fueron nombrados en honor a Galileo Galilei, los descubrió en el siglo XVII. Tienen algo en común, pero al mismo tiempo son muy diferentes. Europa es la más pequeña de las lunas galileanas, con un diámetro de 3.000 kilómetros. Orbita a Júpiter cada 3,5 días. Las primeras imágenes que obtuvimos de ahí fueron tomadas en la década de 1970. Su superficie se compone principalmente de agua helada. Europa tiene fracturas largas, a menudo de alrededor de 1 kilómetro de ancho, que pueden extenderse por miles de kilómetros a lo largo de su superficie. Probablemente se formaron cuando la corteza se separó por las fuerzas de las mareas en el misterioso océano debajo de la superficie. En 2012, los científicos descubrieron columnas de vapor de agua en erupción cerca de su polo sur, elevándose hasta 200 kilómetros. Estas columnas pueden ayudarnos a descubrir qué hay dentro de Europa sin tener que aterrizar ahí. Los científicos piensan que podría haber un océano magnífico oculto de 15 a 25 kilómetros debajo de la superficie sólida. Este océano podría tener una profundidad de 65 a 160 kilómetros. Aunque tiene solo un cuarto del diámetro de la Tierra, contiene el doble de agua que todos nuestros océanos juntos. Este océano es un entorno potencial para algunas formas de vida. Los científicos creen que toda la corteza de hielo está flotando en este océano. Probablemente haga una rotación completa alrededor de Europa una vez cada 12.000 años. En la imagen que tomó la nave espacial Galileo se pueden ver pequeñas manchas de color marrón oscuro. Tienen 10 kilómetros de ancho y se formaron cuando el material caliente y menos denso llegaba a la superficie, o empujó la corteza o la rompió todo junto. La superficie de Europa se compone de los llamados terrenos del caos. Son zonas rugosas rodeadas de una superficie más lisa. Su ecuador podría estar cubierto de picos de hielo llamados penitentes, que pueden alcanzar hasta 15 metros de altura. También los tenemos en la Tierra, especialmente en áreas secas a gran altura, pero ninguno de ellos es tan grande como los de Europa. Ninguna luna tiene más de 5.000 cráteres grandes con un diámetro de más de 25 kilómetros. La superficie de Europa carece de cráteres de impacto y no parece que tenga más de 50 millones de años. Esto significa que la superficie de Europa está cambiando y reformándose todo el tiempo. Esta luna es helada y es uno de los objetos espaciales sólidos más lisos de nuestro sistema solar. Por eso es 5 veces más brillante que nuestra luna. Europa está sometida a una constante explosión de radiación procedente de Júpiter. Es tan fuerte que no duraríamos ni un día ahí. Europa está 5 veces más lejos del centro de nuestro sistema solar que la Tierra. Eso significa que apenas recibe calor proveniente del Sol, por lo que puede permanecer congelada, ya que la temperatura promedio es de menos 160 grados centígrados en el ecuador y alrededor de menos 220 grados centígrados en los polos. Hace aproximadamente 40 años, la nave espacial Voyager 1 se acercó a la luna rocosa Io y descubrió que es un campeón volcánico de nuestro sistema solar. Io es la quinta luna más interna de Júpiter. Tiene 4.500 millones de años, casi la mitad de la edad del propio Júpiter. Es similar en tamaño a nuestra luna e incluso tiene una densidad y cantidad de gravedad similares. Muchas lunas de nuestro sistema solar se componen de silicatos y hielo de agua, pero Io está hecho de hierro y roca de silicato.
Podrías ver algunas hermosas auroras en Io. A medida que esta luna gira alrededor de Júpiter, las auroras cambian de brillo todo el tiempo, pero siempre están ahí. Io está relativamente cerca de Júpiter, a casi 420.000 kilómetros por encima de las cimas de sus nubes. Si pudieras venir a Io y echar un vistazo a Júpiter desde ahí, parecería casi 40 veces más grande en el cielo que nuestra luna. Observar las estrellas sería increíble. Io necesita 42,5 horas para orbitar a Júpiter. Nuestra luna necesita casi un mes. En algunos puntos, la protuberancia de las mareas de Io puede llegar hasta los 100 metros. Es similar a lo que tenemos en la Tierra. La gravedad de nuestra luna provoca las mareas oceánicas. Io no tiene océano, pero el suelo mismo se mueve y sube y baja. Es como un ascensor que te lleva al fondo y luego a la parte superior de un edificio de 30 pisos. La gravedad de Júpiter y sus otras grandes lunas afectan a Io, por lo que las mareas de tierra sólida en su superficie son 5 veces más altas que las mareas oceánicas más altas de nuestro planeta. Todo esto hace que Io esté tan caliente por dentro que algunos de los materiales internos se derritan, hiervan e intenten escapar de cualquier forma posible. Finalmente crea un agujero en el suelo, que luego se convierte en un volcán. Io es el cuerpo más activo de nuestro sistema solar cuando se trata de volcanes. Io tiene más de 400 de ellos, 150 en erupción todo el tiempo. Algunos disparan sus columnas de gas caliente a 320 kilómetros al espacio. Sería difícil caminar ahí porque estamos hablando de un mundo bastante intenso de llanuras aluviales de roca líquida, enormes flujos de lava, múltiples lagos de lava y montañas gigantes que colapsan. Ganímedes, la luna más grande del sistema solar que conocemos, también tiene el océano de agua más grande. Es un 26% más grande que Mercurio en cuanto a volumen, pero es menos denso. Esta luna gigante tiene una gruesa corteza de agua helada a 150 kilómetros de profundidad. Puede haber un enorme océano de agua líquida debajo. Se extiende a 100 kilómetros de profundidad, que es aproximadamente 10 veces más profundo que el punto más profundo del océano de la Tierra. La nave espacial Voyager también detectó casquetes polares hechos de agua helada ahí. Ganímedes es mitad roca, mitad agua, que incluye pequeñas cantidades de metales y hielo. Su atmósfera es muy fina y no contiene oxígeno. Lo más probable es que este océano no contenga vida. La Tierra es un gran ejemplo de cómo ciertos microbios y criaturas pueden sobrevivir en las profundidades sin luz solar. Pero el océano de Ganímedes es tan profundo y la presión es tan fuerte que el agua del fondo probablemente se comprimirá de nuevo en el hielo. Ciertas formas de vida en las áreas más profundas de nuestro océano sobreviven gracias a los respiraderos geotérmicos que expulsan minerales. Dado que es probable que haya hielo espeso entre el océano y el núcleo. Este no es el caso de Ganímedes, pero el océano ahí es salado con múltiples capas divididas por láminas heladas. Si hay alguna posibilidad de vida, podría ser en la parte donde el núcleo rocoso está en contacto con la capa de hielo más interna. Debajo de toda esa agua y hielo, Ganímedes es la única luna en todo el sistema solar que tiene un campo magnético. Es posible porque esta luna tenga un núcleo líquido. Ganímedes rodea a Júpiter aproximadamente una vez cada 7 días. Su órbita es excéntrica, en algunos puntos está bastante cerca de Júpiter. Ganímedes, Io y Europa tienen fuerzas gravitacionales que se afectan entre sí. En el tiempo en que Ganímedes orbita a Júpiter una vez, Europa hace 2 órbitas e Io hace un círculo completo 4 veces. Un tercio de la superficie de Ganímedes contiene grandes regiones oscuras, mientras que los otros 2 tercios son más claros. Las áreas oscuras son más antiguas y contienen más cráteres. Las áreas más claras tienen crestas y surcos largos de unos 700 metros de alto y miles de kilómetros de largo. Calisto, la tercera luna más grande del sistema solar en diámetro, necesita 17 días terrestres para orbitar a Júpiter. Su atmósfera es muy tenue, hay muchos cráteres de impacto, pero su corteza antigua ha sido básicamente la misma durante más de 4.000 millones de años. Cuando un planeta es geológicamente activo como la Tierra, algunas cosas pueden borrar la mayor parte de la evidencia de impactos pasados. Agua, volcanes, movimientos de placas tectónicas, actividad humana y clima. Todo esto cambia la superficie. Calisto no ha experimentado nada de eso.
Los científicos creen que esta luna solía ser un mundo oceánico que finalmente se congeló. Fue golpeada por meteoros de vez en cuando, pero principalmente permaneció intacta. Sin embargo, tiene algunos cráteres bastante impresionantes, como Valhalla, el cráter de anillos múltiples más grande de nuestro sistema solar, que tiene 4.000 kilómetros de diámetro. Los principales cráteres de Calisto contienen más anillos que los de otros cuerpos celestes. Lo que sea que golpeó la luna fue lo suficientemente grande como para perforar la fina corteza, provocando que el agua se esparciera por la superficie, y debajo de esta fina corteza podría haber un océano salado o hielo blando. La sonda espacial Galileo detectó que el campo magnético de Júpiter no podía penetrar a través de esta luna, probablemente debido a una capa de al menos 10 kilómetros de espesor. Por eso es difícil explorar Calisto. Las lunas como Europa tienen respiraderos que expulsan agua de los océanos subsuperficiales, pero para explorar Calisto y descubrir más sobre su pasado, tendríamos que usar el método de la vieja escuela, excavar a través de la corteza. Si quisiéramos explorar las partes externas de nuestro sistema solar, Calisto sería un gran lugar porque la radiación de Júpiter no lo alcanza, por lo que estaríamos más seguros ahí que en otras lunas internas. Hola, ¿qué tal si exploramos algunos artefactos geniales y extraños del pasado? ¡Vamos! ¿Has oído alguna vez hablar de los espejos mágicos chinos? Estos espejos estaban hechos de bronce sólido, tenían 2 lados. Al frente era una superficie pulida brillante, similar a los espejos. Era la parte de atrás la que hacía la magia. Cuando una luz brillante caía sobre el espejo, parecía transparente, y el patrón de la parte posterior se proyectaba en la pared. El reverso podía tener diferentes diseños dependiendo de lo que su creador quisiera representar. Dado que el espejo estaba hecho de bronce, nadie esperaba que se produjera semejante ilusión óptica. Estos antiguos artefactos datan de los años 2900 a 2000 a.C. Se hicieron populares en China y se produjeron en grandes cantidades en aquel entonces. Con el tiempo, su fama se desvaneció. Durante siglos, la magia de estos espejos desconcertó tanto a la gente común como a los científicos. En el siglo XI, el científico chino Shen Kuo decidió estudiar los espejos, ya que convenientemente tenía 3 en su poder. Le sorprendió la capacidad del metal para actuar como si fuera transparente. Creía que algunas técnicas de templado creaban arrugas superficiales en el espejo para hacerlo translúcido. Sin embargo, estas arrugas eran imperceptibles al ojo humano. Resultó que él tenía razón. Muchos científicos intentaron descifrar los espejos abiertos a lo largo de los siglos, pero no lo lograron hasta que finalmente, en 1932, William Bragg descubrió que Shen Kuo siempre había tenido razón sobre las inapreciables arrugas superficiales. De vez en cuando las personas abren múltiples pestañas en un navegador y llegan a un punto en el que no hay espacio para una nueva. Aparentemente esto mismo sucedía mucho antes de que se inventaran las computadoras e Internet. Te presento al navegador del siglo XVI. Esta es una rueda de libros de tamaño completo. Es una especie de estantería rotatoria hecha a medida. Gregory Haworth, un especialista en ciencia textual, dice que esta herramienta tiene un sistema de engranajes epicíclicos. Esto significa que la rueda del libro funciona como un sistema planetario. Un engranaje gira alrededor de otro. Los estantes del aparato mantienen una inclinación constante de 45 grados que sujeta los libros firmemente mientras la gran rueda gira. En aquel entonces las personas usaban esta herramienta mientras escribían enciclopedias y ediciones de obras clásicas. En este tipo de trabajo hay que tener muchos libros abiertos simultáneamente para recopilar con facilidad información de múltiples fuentes. El ingeniero italiano Agostino Ramelli es el inventor de esta pieza de maquinaria moderna temprana. ¿Y si te digo que unos buzos de esponjas encontraron accidentalmente una antigua computadora en Grecia? Sacaron este artefacto de un naufragio cerca de la isla de Anticítera en 1901. Los científicos lo llamaron el mecanismo de Anticítera y se considera que es la primera computadora mecánica. La máquina parece un trozo de bronce, pero tiene algún tipo de mecanismo compuesto por engranajes y ruedas. Por lo tanto, los expertos primero asumieron que era una herramienta de astrónomo. Sin embargo, después de una radiografía, descubrieron que el instrumento era mucho más complejo de lo que pensaban. Estaba destinado a calcular posiciones astronómicas y a seguir el ciclo de 4 años de los Juegos Atléticos, entre otros propósitos. Contenía una caja con diales en el exterior y tenía un conjunto de ruedas dentadas.
Todavía se desconoce quién construyó un instrumento con este nivel artístico hace 2000 años y por qué esta tecnología se perdió. Después de ver lo sofisticado que era el artefacto, los científicos aceptaron que su conocimiento sobre la ingeniería griega antigua no era tan bueno. El profesor Michael Edmonds de la Universidad de Cardiff admite que, basándose en el conocimiento que tienen, este mecanismo ni siquiera debería existir. Edmonds dice que la máquina es única en su tipo y sus cálculos astronómicos son precisos. Para él, el mecanismo de Anticitera es más valioso que la Mona Lisa. En 1929, los eruditos que trabajaban en el Museo del Palacio Topkapi en Turquía descubrieron un mapa. Se hizo famoso por ser el mapa más antiguo que muestra las Américas. Piri Reis dibujó este detallado mapa en una piel de gacela en 1513. Representó Europa, al norte de África, la costa de Brasil y varias islas, como las Azores y las Islas Canarias. Lo más emocionante es que hizo el mapa solo 21 años después de que Colón pusiera pie en el Nuevo Mundo. Bueno, era nuevo para él. Piri Reis fue un erudito marítimo y un exitoso comandante naval al frente de la flota otomana. Sin embargo, al dibujar el mapa, no se basó únicamente en su experiencia de navegación. Lo confeccionó ensamblando otros 20 mapas regionales, como el mapa árabe de la India, 4 mapas portugueses y el mapa de las partes occidentales dibujado por Colón. Sí, la parte que obtuvo de Colón hizo latir el corazón de muchos historiadores. Colón dibujó un mapa durante su tercer viaje al Nuevo Mundo y lo envió a España en 1498. Se supone que estaba perdido. Sorprendentemente, los historiadores ahora pueden saber lo que Colón anotó al mirar el mapa de Piri Reis. Dato curioso, también dibujó otro mapa del mundo en 1528. Aunque solo ha sobrevivido aproximadamente una sexta parte de este mapa, está claro que describía la parte noreste del Atlántico, la región desde Venezuela hasta Terranova y el extremo sur de Groenlandia. El mapa también mostraba la Antártida siglos antes de su descubrimiento. Los historiadores tuvieron que replantearse la cronología de la historia después de obtener esta increíble información. Piri Reis describió la topografía de la Antártida sin hielo con gran detalle. En la década de 1930, los trabajadores encontraron docenas de esferas de piedra en Costa Rica. En la zona se las conoce como bolas de piedra. Fueron hechas por una civilización perdida en el tiempo. Lo interesante de estas bolas es su forma. Son perfectamente esféricas. Es un misterio cómo las personas antiguas pudieron hacer formas tan precisas. Las esferas son de diferentes tamaños. Imagina una pequeña, como una pelota de tenis. Luego pon otra al lado de ella de 2 metros de diámetro. Las esferas más grandes pesaban 16 toneladas. Los arqueólogos estaban seguros de que estas bolas fueron hechas por el hombre. Sin embargo, su propósito sigue siendo incierto. Algunos arqueólogos afirman que las esferas representan el sistema solar o están inspiradas en varias etapas del Sol y la Luna. Otros dicen que la ubicación de las piedras hace referencia a las casas de los jefes. La mayoría de las esferas de piedra fueron esculpidas a partir de grano diorita, que es una roca dura similar al granito. Los expertos creen que las personas antiguas usaban rocas más pequeñas del mismo material como herramientas para darles forma a estas esferas. También piensan que los escultores calentaban partes de las piedras y luego las enfriaban rápidamente. Esto podría haberles ayudado a remover las capas exteriores de las rocas. Nuestro siguiente objeto es un antiguo conjunto de baterías encontrado en Irak en 1936. Se trata de una olla de cerámica, un cilindro de bronce y una varilla de hierro. En la parte superior, la varilla de hierro está aislada del cobre por asfalto, y tanto la varilla como el cilindro caben dentro de la boca del frasco. El cilindro de cobre no es hermético, por lo tanto, si la olla se llenaba de líquido, también rodeaba la varilla de hierro. Los arqueólogos se centraron más en la varilla de hierro oxidada, ya que el recipiente solo necesitaba ser llenado con una sustancia ácida o alcalina para producir una carga eléctrica. Después de examinar este extraño artefacto, un arqueólogo austríaco hipotetizó que el instrumento utilizaba reacciones químicas para generar energía eléctrica. Es por eso que lo compararon con una batería. Es posible que una antigua civilización lo haya usado para algún tipo de electroterapia. Sin embargo, no se conoce ningún objeto galvanizado de este período. Por lo tanto, la hipótesis de Koenig fue rechazada por muchos arqueólogos, pero tampoco se ha demostrado que él esté equivocado. El origen y el propósito del recipiente siguen siendo inciertos hasta el día de hoy. ¿Quieres ver el estudio de arte más antiguo del mundo?
En 2011, los arqueólogos encontraron caparazones de 100.000 años de antigüedad en una cueva de Sudáfrica que se usaba para hacer pintura. Una capa de polvo rojo brillante en el interior de un par de caparazones es la prueba. Los arqueólogos dicen que encontraron un kit completo utilizado para producir una mezcla pigmentada. En una parte diferente de la cueva se exhibían varias pinturas con pequeñas etiquetas de precio destinadas a la venta. Nah, solo estoy bromeando. Aunque esa grande de allí se vería muy bien sobre mi sofá. Es 1898 y participas en unas excavaciones en Saqqara. Este lugar no muy lejos de El Cairo está lleno de tumbas antiguas y pirámides. Estás en plan Indiana Jones y esperas encontrar algo realmente fenomenal y hacerte famoso. Oro, manuscritos, mapas del tesoro, momias de faraones famosos. Espera, ¿un pájaro de madera? Estás muy decepcionado porque parece un juguete normal, uno viejo pero sin valor. No puedes imaginar que años más tarde alguien diría que tu pájaro era en realidad un antiguo monoplano. Así es, el artefacto, apodado el pájaro de Saqqara, está hecho de sicomoro. Tiene una envergadura de solo 18 centímetros y pesa alrededor de 40 gramos. Es un perfecto recuerdo original de Egipto, diría yo. Tiene más de 2000 años y es bastante sencillo, sin ninguna talla de plumas u otros ornamentos intrincados. Sin embargo, tiene pico y ojos, lo que hace que parezca un halcón, el emblema de la deidad Horus. Su cola es bastante rara, ya que es cuadrada. Se ve extrañamente erguida y parece que la parte hundida era el lugar para una pieza ahora desaparecida. A los humanos nos encanta resolver un buen misterio, así que ha habido varios intentos de explicar el uso del pajarito. La primera idea, muy simple, es que era un objeto ceremonial. La segunda es que era un juguete para un niño de alguna familia acomodada. Podría haber sido una especie de boomerang, que era un objeto bastante popular en el antiguo Egipto. También existía la teoría de que el pájaro había sido utilizado como veleta. Pero esta idea ha quedado desacreditada, ya que la figura no tiene agujeros ni marcas, salvo la que se hizo en el Museo de El Cairo para fijar la pieza en un palo. Así que no había forma de colgarla en el pasado. Casi un siglo después del hallazgo del ave, el egiptólogo Khalil Mesaya propuso una nueva teoría según la cual podría haber sido un modelo de monoplano. En su opinión, al ave le faltaba una cola horizontal. Por lo demás, tenía las alas dispuestas en ángulo recto, similar al de los aviones modernos. Podría haber funcionado para generar la sustentación aerodinámica necesaria para volar. El Dr. Mesaya también afirmó que en aquella época era habitual colocar modelos en miniatura de inventos tecnológicos en las tumbas. Entonces, ¿los egipcios inventaron el avión en el año 200 a.C.? Eso haría que los hermanos Wright, considerados los inventores de la aviación, estuvieran muy disgustados, ya que recién realizaron uno de sus primeros vuelos en 1903. Solo hay una manera de saberlo con seguridad y es probar el modelo. Pero el Museo Egipcio de El Cairo no permitiría que uno de sus preciados objetos expuestos volara como un juguete. Por eso el diseñador de planeadores Martin Gregory construyó un modelo similar, esta vez de madera de balsa, y llegó a la conclusión de que incluso con la cola el avión no podría volar mucho. ¿Caso resuelto? Pues no. Esto no sonó lo suficientemente convincente para el History Channel, así que invitaron a un experto en aerodinámica para que hiciera una nueva réplica del pájaro. Él lo probó en un clima similar al que había en el antiguo Egipto, y quedó impresionado con las capacidades del pájaro aeroplano. Así que, si inventaron el prototipo de un avión en tiempos de los faraones, sería un buen ejemplo de un artefacto fuera de lugar. Es decir, un objeto que está muy por delante de su tiempo en términos de tecnología o historia. Y el pájaro de Saqqara no es el único ejemplo. En 1901, un grupo de submarinistas recuperó el mecanismo de Anticítera de un naufragio cerca de la isla griega de Anticítera. Se lo conoce como la primera computadora analógica del mundo, y su antigüedad se sitúa en torno al año 100 a.C. El mecanismo de bronce podría indicar la posición del Sol, la Luna, los planetas y las estrellas, así como la fase lunar, las fechas de los próximos eclipses solares e incluso la velocidad a la que la Luna se desplaza por el cielo. Nadie sabe a ciencia cierta quién lo utilizó ni cómo o dónde se fabricó, pero es evidente que es extremadamente preciso y demasiado avanzado para su época. Los primeros inodoros con cisterna del mundo se inventaron a mediados del siglo XX. Es broma. Los antiguos minoicos de la isla mediterránea de Creta y la civilización del Valle de Indo idearon al mismo tiempo este brillante invento hace unos 4000 años.
La fontanería y el saneamiento estaban tan bien hechos que nadie consiguió diseñar nada mejor hasta 2000 años después. En el palacio de Cnosos se descubrió un antiguo retrete minoico. Aparentemente tenía un asiento de madera colocado sobre un túnel que dirigía el agua desde un depósito en el tejado hasta una alcantarilla subterránea. Otras variedades obtenían el agua de cántaros. Solo los más ricos podían permitirse toda esta gloria. Así que, si querías comprar una casa en aquella época, el inodoro con cisterna era un signo revelador de que estabas en el barrio de los acaudalados. Las puertas automáticas se convirtieron en un invento genial y aparentemente nuevo allá por 1931, pero la tecnología que las sustenta es en realidad mucho más antigua. Se remonta al siglo I de nuestra era. El matemático e ingeniero Herón de Alejandría ideó un sistema hidráulico para abrir y cerrar las puertas de los templos. Para ponerlo en marcha, había que encender un fuego para producir calor. Había una olla de metal bajo el fuego llena de agua hasta la mitad. El inventor conectaba la olla a unos recipientes que actuaban como pesas. Cuando el fuego ardía, el agua se desplazaba hacia los recipientes que bajaban y tiraban de las cuerdas. No era nada parecido a la puerta de un supermercado que se abre delante de ti antes de que tengas tiempo de pensar. La puerta de Herón tardaba horas en abrirse y no había forma de detener el proceso. Por eso solo abrían las puertas una vez al día, antes de que la gente entrara al pueblo para añadir algo de misticismo al edificio durante las ceremonias. ¡Qué espeluznante! Se cree que la primera batería de la historia se inventó en Bagdad hace unos 2000 años. Un arqueólogo alemán encontró un tarro de arcilla de forma ovalada en 1938. Los científicos aún no están seguros de para qué servía y quién lo inventó exactamente. Existe la teoría de que se utilizaba para galvanizar objetos con metales preciosos. Cuando la llenaban con un ácido débil como el vinagre, la pila producía alrededor de 1 voltio de electricidad. Otra teoría dice que era un recipiente para guardar pergaminos sagrados. ¿Te gustaría comprar lentes de contacto diseñados por el mismo Leonardo da Vinci? En 1508 inventó unos lentes de cristal con un embudo de un lado. Se suponía que tenías que ponértelos y meter agua dentro para mejorar tu visión. Suena un poco incómodo, ¿verdad? Pero alrededor de un siglo después, el científico francés René Descartes decidió mejorar la idea y hacer que la córnea entrara en contacto con las lentes. De allí surgió el nombre de lentes de contacto. El tubo de cristal lleno de líquido ayudaba a mejorar la visión, pero parpadear era tristemente imposible. 2 siglos y medio más tarde, las nuevas tecnologías de la industria del vidrio les permitieron a los científicos diseñar lentes de contacto que encajaban en el ojo y permitían parpadear. Sin embargo, estas lentes eran de vidrio soplado y no dejaban respirar al ojo. Unos 50 años más tarde, las lentes de contacto pasaron a ser de plástico, ligeras, irrompibles y resistentes a los arañazos, pero seguían cubriendo todo el ojo. Y entonces, en 1948, un técnico óptico inglés, Kevin Touhey, lijó accidentalmente una lente de plástico y descubrió que podía seguir en su sitio aunque solo cubrieran la córnea. Imagina que vives en Londres del siglo XIX y necesitas enviar un mensaje a Nueva York. Bien, pues habría tardado unos 10 días en llegar por barco. Así que cuando el tiempo de entrega pasó de días a horas en 1858, fue una auténtica sensación. El primer mensaje lo envió la mismísima Reina Victoria. Todo fue posible gracias a un cable telegráfico transatlántico que corría bajo el océano. Lamentablemente, el nuevo y genial invento solo duró unas semanas. Tuvieron que pasar años para que volviera a funcionar. Sabemos que los antiguos egipcios tenían el talento suficiente para construir algo tan grandioso como las pirámides, pero también eran tan inteligentes como para medir la velocidad de la luz. Hay una teoría circulando en línea que dice exactamente eso. Si observas estos 2 números, verás que coinciden completamente. El primero es la velocidad de la luz en el vacío medida en metros, y el segundo es la latitud de la Gran Pirámide de Giza. Entonces, ¿se trata solo de una coincidencia? Afortunadamente, podemos decirte que es solo una coincidencia, no hay ninguna conspiración detrás. La Gran Pirámide es solo uno de los muchos lugares del mundo que comparten la misma latitud. Y más importante aún, aunque los antiguos egipcios hubieran medido alguna vez la velocidad de la luz y hubieran decidido mantenerla en secreto del resto del mundo, no habrían utilizado metros para anotarla. Los metros se definieron recién a finales del siglo XVIII.
Los constructores de las pirámides usaban una unidad de medida diferente llamada codos. Un codo equivale a 52,3 centímetros. El codo se basaba en la longitud del brazo desde el codo hasta la punta del dedo medio y se popularizó en el mundo antiguo. Por lo tanto, si quisieran impresionar al resto del mundo y ubicar las pirámides en un punto que coincidiera con la velocidad de la luz en codos, tendrían que levantar sus icónicas construcciones en algún lugar de Europa. El astrónomo danés que primero midió la velocidad de la luz en 1676 habría estado muy molesto al saber que alguien lo había hecho siglos antes que él. Así que, aunque estaban adelantados a su tiempo en muchos aspectos, los antiguos egipcios nunca calcularon la velocidad de la luz ni usaron la longitud y la latitud para registrar sus ubicaciones. La base de la Gran Pirámide de Giza puede parecer un cuadrado perfecto, pero en realidad es una estructura de 8 lados, no de 4. Cada uno de sus lados tiene una sutileza cóncava que lo divide uniformemente de la base al vértice. La versión oficial afirma que un piloto británico fue el primero en notarlo en 1940 mientras volaba sobre la pirámide. Tomó una fotografía que mostraba cómo las sombras resaltaban estas hendiduras. Algunas personas piensan que estas líneas solo son visibles desde arriba y se ven mejor al amanecer y al anochecer durante los equinoccios de primavera y otoño. Esto ha dado lugar a la teoría insólita de que los antiguos egipcios podrían haber diseñado las pirámides para comunicarse con algo que las observaba desde arriba. La Gran Pirámide es una de las únicas 3 pirámides que tuvieron una puerta giratoria. Pesaba alrededor de 20 toneladas, pero aún así podían abrirla fácilmente desde el interior. Su ajuste preciso la hacía casi invisible desde el exterior, sin ninguna cerradura o manija a la vista. Solo había ligeras variaciones en la piedra exterior que indicaban una apertura. Las otras 2 pirámides con puertas similares pertenecían al padre y al abuelo de Keops. La Gran Pirámide también tiene un espacio oculto de 30 metros de largo que recién fue descubierto en 2017. Todavía no sabemos qué hay dentro de ese espacio, qué propósito cumplía o si es el único espacio de su tipo. Los investigadores utilizan la misma tecnología para ver a través de las paredes de las catedrales, las pirámides mayas e incluso los volcanes. Depende de una lluvia natural de partículas subatómicas llamadas muones, que pasan más fácil por espacios vacíos que por materiales sólidos. Entonces, si se colocan varios detectores de muones alrededor de una estructura, los científicos pueden registrar sus áreas sólidas y vacías. Un equipo de investigadores colocó detectores de muones dentro de la Gran Pirámide, lo que les permitió recopilar datos durante meses. Los científicos han analizado muchas veces muestras del mortero utilizado en la construcción de las pirámides. Aunque conocemos su composición, la tecnología moderna todavía no puede replicarlo. El mortero está compuesto en su mayor parte por yeso procesado, pero no se utilizaba como el cemento que usamos hoy para los ladrillos. En su lugar, se empleaba para sostener las juntas entre las enormes piedras mientras eran colocadas. La cantidad estimada necesaria para construir la Gran Pirámide fue de alrededor de 500,000 toneladas de mortero. Este mortero de yeso es más fuerte que las piedras mismas y ha resistido miles de años. Las 4 caras de la Gran Pirámide están alineadas con los puntos cardinales: norte, sur, este y oeste. Según el arqueólogo e ingeniero Glenn Dash, la alineación es precisa hasta 4 minutos de arco, o un 1/15 de grado. Los arquitectos lograron esto sin herramientas modernas como drones, planos o computadoras. Muchos investigadores intentaron explicar este milagro de la construcción. Quizás se basaron en la estrella polar o en la sombra del sol. Dash propuso una idea más sencilla. Los egipcios podrían haber utilizado el equinoccio de otoño para alinear las pirámides. Sucede 2 veces al año, cuando el ecuador de la Tierra pasa por el centro del disco solar y el día y la noche tienen casi la misma duración. Para probar su teoría, Dash realizó un experimento el 22 de septiembre de 2016, el primer día del equinoccio de otoño.
Utilizó una vara especial que los egipcios tenían para proyectar una sombra y siguió la punta a intervalos regulares, formando una curva suave. Al conectar dos puntos de la curva con una cuerda tensa, creó una línea casi perfecta de este a oeste. Dash observó que durante el equinoccio la punta de la sombra se desplaza en línea recta, prácticamente de este a oeste, con un pequeño error en sentido antihorario. Hay un error similar en las pirámides. Aunque su experimento se realizó en Connecticut, Dash cree que el mismo método funcionaría en Egipto. Los antiguos egipcios solo necesitaban un día claro y soleado. Podían determinar el equinoccio de otoño contando 91 días desde el solsticio de verano. Pero nos dejaron pocas pistas y no se han encontrado documentos de ingeniería ni planos arquitectónicos que expliquen sus métodos. Así que podrían haber trazado sombras, pero no es seguro. Los científicos han reflexionado durante mucho tiempo sobre cómo se transportaban los pesados bloques de piedra hasta los sitios de las pirámides y podrían haber encontrado finalmente una respuesta. Un equipo de investigación de la Universidad de Carolina del Norte en Wilmington ha descubierto que 31 pirámides tal vez fueron construidas a lo largo de una antigua y olvidada rama del río Nilo. Ahora está oculta bajo el desierto y las tierras de cultivo. Durante muchos años, los arqueólogos han pensado que los antiguos egipcios debieron haber utilizado una vía fluvial cercana para transportar materiales, equipos, personas y todo lo que necesitaban para construir las pirámides en el río. Pero hasta ahora, no estaban seguros de la ubicación, forma, tamaño o proximidad de esta vía fluvial al sitio de las pirámides. El grupo de investigadores utilizó imágenes de radar satelital, mapas históricos, estudios geofísicos y extracción de núcleos de sedimentos para mapear la rama del río. Creen que fue sepultada por una gran sequía y por tormentas de arena hace miles de años. El equipo logró penetrar la superficie de arena y obtener imágenes de algunas características ocultas gracias a la tecnología de radar. Descubrieron ríos ocultos y estructuras antiguas que se extienden al pie de donde se encuentran la mayoría de las pirámides egipcias antiguas. El descubrimiento de esta rama de río extinta ayuda a explicar la alta densidad de pirámides entre Giza y el Isht en lo que ahora es una zona inhóspita del desierto del Sahara. Egipto no es el país con más pirámides en el mundo. El título de campeón se lo lleva su vecino del sur, Sudán. Tiene más de 250 pirámides, comparado con las escasas 138 de Egipto. Fueron construidas por miembros del reino de Kush, una antigua civilización que gobernó las tierras a lo largo del río Nilo hace muchos siglos. Comenzaron a erigir pirámides aproximadamente 500 años después de que los egipcios dejaran de hacerlo. Sus pirámides son mucho más pequeñas que las egipcias, pero fueron construidas con los mismos propósitos. Los arqueólogos aún trabajan para descubrir cómo se levantaron las pirámides en Sudán, cuánto tiempo llevó completarlas y qué sucedió con su sociedad.